Hola a todos y bienvenidos a Esto es la Guerra, el podcast para los líderes de personas. Soy Inés Guerra y en este espacio vamos a librar las grandes batallas de recursos humanos. ¿Estás listo para liderar la batalla más importante de todas, la felicidad de tu equipo? Esto es la Guerra y empieza ahora con la colaboración de Basalto. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Esto es la Guerra. Hoy estoy aquí con mucha ilusión con Chris Nogales. Actualmente Chris trabaja en Eurafoods como Chief People Officer y bueno, tiene una larga trayectoria que ahora nos va a contar. De hecho, con mucha ilusión te recibimos hoy, Chris, porque Chris está lanzando un proyecto que es Isvida, que ahora nos contará más, y sobre todo cómo abordar el tema de la cultura, que es un tema hoy que quizás lleva muchos dolores de cabeza y a muchos quebraderos, cómo casar culturas, cómo casar generaciones, cómo casar valores en las empresas. Entonces seguro que Chris nos puede ayudarnos a esto, así que bienvenida, Chris. Muchas gracias, Inés. La verdad es que es un placer estar contigo aquí hoy grabando este podcast. La verdad es que a mí me encantan estas iniciativas para poder dar espacio también que la gente reflexione un poco más sobre lo que hacemos en el mundo de las empresas y cómo podemos movilizar el engagement y las culturas de forma sana. Te cuento un poquito sobre mi trayectoria. Claro. Sí, genial. Bueno, yo soy de Córdoba y estudié psicología. Siempre digo que soy antes que profesional de recursos humanos, soy psicóloga, ¿no? Eso Qué guay. va dentro de mí, la verdad es que es vocacional. Y cuando estudié psicología, mi propósito era intentar hacer un impacto positivo en el mundo con la psicología. Y lo que me resultó súper curioso fue que veía que impactaría mucho más desde el mundo de las empresas que casi desde la clínica, ¿no? Sí. También tengo muchos compañeros que se dedican a clínica y es un trabajo espectacular, ¿no? Aquí yo creo que te entiendo porque ya te decía que es totalmente mi profesión frustrada y yo teniendo en cuenta que no soy psicóloga, simplemente soy una amante de la psicología, es verdad que te das cuenta que como las organizaciones somos ecosistemas, Totalmente. al final es un escenario muy bueno para poner en práctica, vamos, yo creo, conocimientos de psicología. Totalmente. Y bueno, tuve la suerte de que durante la carrera hice un año de Seneca justo aquí en Mundet, en Barcelona, y allí descubrí un concepto que me enamoró, que era el estado de flow. No sé si lo conoces o te suena, hoy en día es un poco más sonado. Me suena, ¿Sí? Pero no te lo sabría definir. Pues básicamente es un estado de conciencia al que podemos acceder las personas cuando nuestras fortalezas y habilidades están retadas por una tarea al nivel óptimo. Esta es la teoría. Sí. ¿Cómo suena la teoría? Definición. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, para mí fue una oportunidad única dentro del mundo del trabajo de poder utilizar lo que son las tareas laborales para poder hacer feliz a una persona. Lo que decía el estado de flow, la teoría del estado de flow, es que cuantos más experiencias de estado de flow atravesaras a lo largo del día, más feliz era una persona, esa persona en concreto, ¿no? que pudiera atravesar. Si tienes una sintonía un poco entre lo que haces y lo que se te da bien. Exacto, se llama así por aterrizarlo en mi mente. Exacto, es decir, de hecho existe hasta una gráfica en la que tú estás cruzando lo que sería tu percepción sobre la habilidad que tienes y el reto percibido. Vale. Cuando estas dos cosas se cruzan bien, digamos, tú entras en estado de flow y el tiempo pasa muy rápido. Y estas experiencias de flow a lo largo del día correlacionan con tu felicidad. Vale. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el plano laboral tenemos la oportunidad de hacer más felices a las personas, ¿no? Cuando podemos encajar esto. Sí. Todo esto viene de un paradigma dentro de la psicología que es la psicología positiva, que se dedican a investigar sobre la felicidad desde hace más de 30 años, ¿no? Y como te decía, pues yo dentro de la carrera tenía la suerte de que me crucé con estos conceptos y ya descubrí mi vocación. Y a partir de ahí me especialicé en recursos humanos. No eran buenos años, la verdad, porque salí, eran después de la crisis de 2008, la crisis económica, etc. Y bueno, eran otros tiempos. Claro. Entonces requirió mucho esfuerzo, estudié un montón, empecé en consultoría, eso me ayudó muchísimo para tener una visión holística de las empresas. También había momentos en los que había que hacer reestructuraciones, etcétera, que es un lado menos agradecido de recursos humanos. Y eso me ayudó a proyectar mi carrera en 360 grados, ¿no? Dentro de recursos humanos muy pronto. Con la suerte de que, bueno, yo estaba en Sevilla en ese momento, estaba estudiando, me vine a Barcelona, porque aquí estaba mi hermana gemela, ¿vale? y que estaba haciendo su doctorado.
Y aquí la verdad es que había más oportunidades laborales, ¿no? Tuve mucha suerte y empecé con un proyecto en el que podía montar el departamento de recursos humanos desde cero. Qué guay. En una empresa en la que ya tenía, bueno, era del sector retail y ya tenía distintos puntos de venta, era un reto muy grande y lo aproveché, yo creo, bastante bien. Y después de eso, bueno, estuve un tiempo en Inglaterra porque como soy andaluza, los andaluces tenemos el reto del inglés, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de aprender en multinacional. Después de estar allí volví y entré, bueno, estuve en Michael Page durante un año, que es una gran firma de headhunting, sí, yo creo que la conocemos. Y supongo que también gran escuela desde ahí para hacer como muchas cosas y muchos escenarios. Exacto. En poco tiempo, quizás. Sí, para ganar interlocución. Yo estuve además enfocada en el sector retail, al que después acabé yendo, ¿no? Como un cliente final. Y allí pude desarrollar muchos proyectos de cultura. Estuve ya prácticamente todo el resto de mi trayectoria, pues se ha ido desarrollando en gran consumo. Sí que estuve también en posiciones de alta dirección durante un par de años en el sector de los hoteles y ahora estoy en Eurafoods, ¿no? Así por resumirlo brevemente. Entonces, tú me preguntabas antes de empezar el podcast cuál era mi opinión sobre el tema de que el empleado tenga que encajar o no con el propósito y producto, claro, especialmente en la empresa en la que estoy ahora, ¿no? Claro, esto me parece fundamental porque creo que puede ser la casuística de muchas empresas. De decir, mira, quizás, y yo creo que a esto se enfrenta gente como tú, como tu equipo seguramente, que se dedica a la selección, a la gestión de personas, a la gestión de recursos humanos, y que muchas veces quizás dicen, vale, es que este candidato encaja genial en el puesto, las habilidades analíticas tiene, típico de todo el PI, o sea, todos los distintos índices que se le pueden hacer, Sí. test, así como el propio feeling. Ahora bien, creo que no le acabo de ver en lo que, pues en una cultura quizás un poco más marcada por el tipo de producto que se vende, como puede ser en Eurafoods, o por distintos detonantes que quizás yo ahora ni te sé traer aquí a la mesa, y que dices, claro, es que hasta qué punto esto es importante, son importantes sus habilidades. Imagino que como todo, y como ya decían los antiguos griegos, en el punto medio está la virtud. Ahora bien, como a veces es complicado encontrar el punto medio, ¿tú ahí cómo lo ves? ¿Qué recomiendas y Pues cuál mira, es tu yo creo que es un debate súper interesante y que justo ahora además es muy importante. Porque a mí la experiencia lo que me está diciendo, y cuando lo hablo con otros compañeros de recursos humanos creo que coincidimos, es que sobre todo en las generaciones que están viniendo es cada vez más importante esa conexión con el propósito, ¿no? Digamos que las generaciones de antes tenían otras motivaciones para trabajar. Era a lo mejor una mentalidad más materialista, más de resultados, estaban más guiados sobre la vida, había un ABC, ¿no? de tener una casa, Sí. un objetivo concreto. Y las generaciones de ahora, bueno, los millennials somos diferentes a la hora de dirigir, los centennials quieren otras cosas y a veces también, incluso estoy viendo, y a mis colegas les pasa también por lo que me cuentan, algunas crisis existenciales, ¿no? Sí, cuando hay esta desconexión con el propósito, el por qué y para qué estoy trabajando, creo que tiene mucha relación también con el hecho de que estas generaciones han crecido experimentando incluso situaciones pues como el COVID, donde cambia todo de la noche a la mañana, es más importante experimentar, es más importante vivir. Yo creo que ahí viene un poco, perdón Cris, la invasión a Indonesia. Sí, había una crisis existencial, huye a Indonesia. Claro, Entonces, tal cual. Y además esto, ¿no? Las redes sociales también que están dando un poco la imagen de que sin esfuerzo se puede conseguir pues influencia o esa reputación que antes a lo mejor motivaba el trabajo y el esfuerzo, ¿no? de los boomers o de otras generaciones. Entonces, hoy más que nunca yo creo que es muy importante que, sobre todo en los procesos de selección, las empresas tengan en cuenta esa conexión con el propósito, ¿no? Y ya no solo la persona, que esto debería venir reflexionado de casa, ¿motiva o no? ¿Qué me motiva de este trabajo? ¿Quiero contribuir ahí? Sino que además las empresas tienen la responsabilidad de fichar a personas que estén alineadas con su producto y propósito, porque hay muchísimas investigaciones ya bueno, las investigaciones de hecho hablan de que el 21% más o menos de rentabilidad viene por parte del engagement del empleado. Yo creo que es mucho más.
Seguro que sí. Y más ahora con el boom de Pero ya bajas solo el pues 21 también. es mucho. Es muchísimo, sí, Es sí, mucho a tener en cuenta. de retorno es muchísimo. Entonces, si ahora tenemos los niveles de rentabilidad que tenemos, pues imagínate si trabajásemos ese engagement o incluso si seleccionáramos personas pues que ya están alineadas con ese propósito. Desde la perspectiva más psicológica, ¿no? Que a veces me gusta también llevármelo a ese plano, ¿por qué pasa esto? Pues al final te liberas de estrés. Los seres humanos necesitamos coherencia interna. Sí, lo que está forzando que alguien trabaje para un propósito que no siente con sus valores o que no está alineado, pues al final requiere un esfuerzo para esta persona. El día a día no me levanto igual de motivado, ¿no? Para salvar el mundo o para reinventar la industria alimentaria si soy vegano, por ejemplo, que si no lo soy. Entonces, sí que yo creo que es muy importante. También hay otro lado, que se cuenta menos, que es la sobreidentificación. A veces pasa también que si te identificas muchísimo con el propósito, pues nos cuesta más ciertas decisiones que se toman dentro de las empresas y que también hay que sobrellevarlas, ¿no? Sí, y asumirlas y quizás cierto cambio de rumbo que de repente a uno le afecta un montón porque considera que ya lo que era la empresa y los valores, y aquí también puede haber una fuga de talento. Claro, eso pasa muchísimo, ¿no? El propósito sigue siendo el mismo, pero las empresas son empresas y las empresas sobreviven con números y esto no siempre nos gusta oírlo, no es la parte romántica y la parte bonita, pero es la realidad. Las empresas para sobrevivir y cumplir con esos propósitos a veces tienen que ser pragmáticas, ¿no? Pero sin duda, para mí un predictor de rentabilidad y de éxito dentro de una empresa es el alineamiento con el propósito o el producto que tiene cada empleado. Y realmente eso viene fruto del engagement y de que todo esto a lo largo del proceso de selección, yo creo que también es una responsabilidad por parte de los equipos de selección y de talento. Ellos, o sea, al final ellos tienen una posición en este sentido ventajosa porque ya están dentro de la empresa, ya conocen cuál es el propósito y quizás conociendo mediante las distintas entrevistas y métodos, ellos, o sea, vosotros, recursos humanos, gestión de personas, podéis analizar si realmente la persona casa con eso o no, ¿no? Totalmente. Yo creo que empezaría desde ahí, eso seguro, ¿no? Es decir, si a esta persona le mueve este propósito, que tampoco tiene que ser justo, ¿no? El producto o este producto que hemos lanzado, sino más bien es una cuestión de valores, de que no vaya a haber resistencias después a la hora de trabajar, de que podamos hablar el mismo idioma. Porque lo que pasa, y es muy interesante y que he visto a lo largo de mi experiencia en recursos humanos, es que cuando contratas gente con los mismos valores, facilitas mucho la colaboración y la comunicación. Es como si vinieras a trabajar y desde el día uno con alguien que conoces de toda la vida. Ya. Porque tenéis eso en común, ¿no? Os importan las mismas cosas. Y ahí es donde nosotros, desde recursos humanos, desde el área de people y cultura, podemos actuar y yo creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo para la empresa y para el bienestar de las personas en general, porque son muchas horas en el trabajo, como te decía, ¿no? El propósito último de HR o de people tiene que ser, desde mi punto de vista, un impacto social positivo como ese, mejorar la calidad de vida de las personas en el trabajo. Y sin duda, y ya por ir acabando este tema, tampoco quiero saturarlo más, pues es que me parece súper interesante el tema de la cultura y los valores, ante ciertas habilidades, ¿vale? Totalmente óptimas para un puesto, ¿vale? Esto, caso de estudio. Habilidades totalmente óptimas para un puesto, imagínate un puesto muy analítico, un puesto muy orientado a datos que quizás suelen ser, oye, pues perfiles más cotizados y con ciertas habilidades no tan comunes en el mercado laboral, ¿vale? La total necesidad de la empresa de este perfil. Y unos valores que quizás no casan tanto, no te voy a decir totalmente disruptivos, pero no casan tanto con el propósito de la empresa, valores de la empresa. Ahí, en esto que está evidentemente reñido para la gestión de personas, ¿tú qué predominarías o cómo resolverías este caso? Bueno, si solo tenemos un candidato, ¿no? o candidata y necesitamos descubrir esa posición porque es necesario, pues lo analizaría. La verdad que lo analizaría. Sería un caso con riesgo seguramente porque esa persona
o tiene una motivación o algo que la vincula a la empresa, o tenemos que entender bien qué es lo que le motiva a trabajar con esta empresa si no está alineado con el propósito y los valores. Vale. Pero probablemente va a costar que entre en la rueda, ¿no?, de la cultura organizacional. Y quizás en el medio largo plazo. Sobre quizás todo. Puede ser una situación más parcheada de decir, sobre todo. Mira, si ahora mismo no necesitamos, bueno, pero... Yo a veces, en esos casos, recomiendo más el outsourcing para casos puntuales, mientras no encuentras el candidato ideal, antes que crear una relación laboral, porque además en España se crea un vínculo importante dentro de la relación laboral con mucha responsabilidad. Antes de contratar a una persona que sabes que no va a encajar, oye, pues explora otras opciones, ¿no? Y Cris, como veníamos hablando al principio del episodio, también te presentaba, más allá de con esta parte de Eurafoods y en el puesto que actualmente desempeñas, y con una empresa con una cultura tan fuerte como es Eura y tan de primeras, con una carta de presentación totalmente clara, porque evidentemente el propósito de Eura está claro. Más allá de esto, decíamos que tú hoy lanzas, acabas de lanzar Isvida. Cuéntanos más sobre Isvida, qué proyecto es, y ahora te sigo haciendo preguntas porque tengo muchas. Perfecto, genial. Pues Isvida es un proyecto que estoy lanzando con muchísima ilusión, la verdad. Nace de mi vocación, de lo que te contaba antes, ¿no?, ese impacto social positivo que me gustaría proporcionar. Es un poco idealista, pero con un punto de vista también muy práctico, basado en la experiencia que tengo en las empresas. ¿Qué pretende Isvida? Es acercar las conclusiones que la psicología positiva y la neurociencia ya conocen sobre la felicidad al mundo de la empresa, de los profesionales y de las personas en general. ¿De qué forma, ¿no? Al final, yo, desde mi experiencia en recursos humanos, pues he ido viendo que se repiten distintos patrones en la gestión de equipos, en cómo nos movemos en el entorno laboral. Somos todos personas, todos tenemos dimensión emocional, todos colaboramos, todos tenemos un jefe, a veces tenemos un equipo. Y cómo podemos incidir en esas dinámicas desde lo que la ciencia nos dice que a los seres humanos nos hace felices, pues creo que es una gran oportunidad para las empresas, ¿no? ¿De qué forma? Es lo que quiero ir haciendo. ¿Cómo se materializa todo esto? ¿Cómo lo vamos a materializar? La idea es que Isvida sea más que una formación, empezará haciendo formaciones a empresas y a profesionales, sobre todo a managers, porque los managers, son uno de los roles que más conviven con el estrés crónico y sin darse cuenta. Y dos, tienen muchísima influencia en la felicidad de sus equipos, a veces también sin darse cuenta, ¿vale? Pero influyen mucho en esa relación que tienen con sus equipos, crean expectativas y no saben que están creando expectativas. A veces, solo por el hecho de saber identificar qué motiva a alguien de tu equipo, pues puedes cambiarle la experiencia por completo del trabajo, ¿no? Lo que hablábamos antes del estado de flow, etc. Entonces, por un lado estará la parte de formación, pero sobre todo lo que me interesa es crear un movimiento, crear ese awareness. El otro día hablaba con una conocida del sector también. Claro, cuando yo veo en qué se está gastando el presupuesto de formación hoy en día, casi todas las empresas lo están utilizando en inteligencia artificial, ¿no? En adaptarse a esa curva porque viene fuerte. Y yo soy una fiel amante de la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico, me encanta. Pero sí que es cierto que creo que hay un riesgo y que no podemos perder de vista el tema de la salud y el bienestar y sobre todo de la claridad mental de los profesionales. Porque lo que está pasando, o al menos es lo que yo veo en mi día a día, es que estamos tan expuestos a estímulos, a dopamina, que es muy fácil que perdamos la claridad mental. Es muy fácil, o sea, que perdamos, ¿no?, la continuidad de ese foco. Corroboro tu estudio personal. Genial. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, sobre todo los managers que tienen que tomar decisiones y son los que levantan las empresas al final en su día a día y tienen que ir reaccionando porque además el entorno es altamente cambiante, cada vez está cambiando más rápido. Tienes que garantizar que esa toma de decisiones viene de cierta claridad mental, no es reactiva, ¿no?, para poder llevar los equipos hacia ahí. Y eso es un poco lo que pretende Isvida, traer lo que la ciencia ya sabe que viene bien a las personas para mantener claridad mental y felicidad sostenible en su día a día,
y llevarlo ahí al trabajo y eso que cale también a los equipos. Vale. Así como una idea abstracta. Y mira, Cris, como te comentaba antes, ¿no? Otro caso, a ver qué te parece esto, que me ha parecido muy interesante esto de la claridad mental. Perdón por el continuo reto, pero creo que puede ser muy interesante. Claro, en trabajos quizás o en roles donde a lo mejor hay una cultura más fuerte y puedas casar con los valores y entonces hay ahí un match muy fuerte. Y otros roles del estilo o quizás posiciones muy talentosas donde se ha estudiado mucho para la posición y se llega a esa posición como con mucha energía y mucho propósito vital después de años de estudio. Fenomenal, lo veo claro. Ahora bien, en roles más, los que hoy tan denominados, que mañana podría sustituir la inteligencia artificial, porque son más rutinarios o más administrativos o más metódicos, y que aún así hoy siguen siendo necesarios, y quizás la inteligencia artificial, por mucho avance que tenga, no es algo que nuestras generaciones llegan a vivir, que estos roles desaparezcan en su totalidad, sí. ¿Vale? Porque pues puede haber una transición, puede haber roles que finalmente sea tan costoso entrenar a ciertos motores de inteligencia artificial que pues en un punto no merezca la pena en ciertos mercados o lo que sea, ¿vale? ¿Cómo esta gente en una tarea más rutinaria y donde siempre ha trabajado fruto de otras generaciones, porque tocaba, porque era lo que había, porque hay que ganar dinero, porque es lo establecido y que quizás esto ha penetrado en gente más joven, cómo en estos puestos también es posible llevar a un proyecto como Isvida y encontrar la felicidad en el trabajo? En las posiciones más rutinarias y metódicas, ¿no? Es lo que me preguntas. Sí, también es posible en el sentido de que, al final, Isvida, o lo que la psicología positiva te dice, es que hay una serie de hábitos en tu día a día que tienes que atender para que tu felicidad sea sostenible en el tiempo y tu claridad mental también. ¿Vale? Desde el cuidado del cuerpo, que es uno de los más básicos, ¿no? La calidad del sueño, el conectar con el presente, que eso es súper importante, ¿no? Hay toda una moda del mindfulness, pero a veces ni se entiende el por qué es tan importante. Y es precisamente porque el ser humano tiene una capacidad de moverse hipotéticamente en el pasado para arrepentirse, para culpabilizarse, ¿no? En el futuro para proyectar miedos y preocupaciones que nunca ocurren, que eso te genera un cortisol, esos vaivenes temporales, que es lo que está haciendo también que te reste claridad mental. Es decir, con independencia de la tarea que realices, ¿vale? Hay una parte de felicidad que depende de otras cosas que no tienen que ver con tu tarea. Sí que es cierto que más relacionado con la tarea está el tema del estado de flow y el cómo contribuyes con tu tarea a un propósito o causa superior a ti mismo, que es lo que hablábamos antes del propósito, ¿no? La psicología positiva ya ha demostrado que si tú tienes la sensación de que con tu tarea contribuyes a una causa superior a ti, alineada con tus valores, con tus valores personales, esto contribuye a tu felicidad y satisfacción con la vida en general, incluso en esas posiciones. Ahora, si me preguntas mi opinión personal, yo creo que el siguiente paso como sociedad que tenemos que dar, y ya que ahora tenemos la inteligencia artificial, es precisamente que ese tipo de posiciones que son más rutinarios y son tareas más metódicas, las cubramos con la inteligencia artificial, ¿no? Con las herramientas que tenemos. Sí, para que las personas puedan aportar valor, un valor diferencial realmente donde pues se puede ir más allá. Y yo creo que al hilo de esto y usar de una manera ventajosa la inteligencia artificial, porque sin duda creo que ha venido para cambiarlo todo, para revolucionarnos y también para hacernos más fácil el día a día. Creo que aquí hay un punto fundamental y es, claro, la posición, lo que veníamos hablando, ¿no? La posición de los managers. Como un manager genera expectativas, al final levanta la empresa, dirige al equipo, porque pese a que haya alta dirección, al final quien dirige al equipo, quien dirige el día a día son estas posiciones intermedias, este management. ¿Cómo desde ahí se refuerza el management desde una posición psicológica también? Claro, para que todos los posibles miedos que hay ante la inteligencia artificial de equipos pues, más rutinarios, con tareas más administrativas, donde sus roles
pues positivamente pueden acabar desapareciendo, pero claro, todo este vértigo también hoy lo controlan los managers, ¿no? Claro, sí, y sí. pesa sobre ellos, de ahí yo creo que Totalmente. sean unas posiciones de especial estrés, porque entre la propia rotación que tienen, lo que generan en el equipo, más ahora todo un boom que puede desestabilizar al equipo. Totalmente. Va a requerir que nos adaptemos, va a requerir una adaptación social, todo el tema de la inteligencia artificial. Y además, es lo que te comentaba, para mí mi impresión es que las empresas están poniendo foco en adaptarse a la inteligencia artificial para poder ser competitivas, cosa que tiene muchísimo sentido, pero por otro lado existe esta crisis existencial latente que no es tan visible. Y es como, hay que atenderla, porque es como que las empresas no están hablando el mismo idioma que el empleado, ¿no? El empleado está preocupado Totalmente por su felicidad, por su experiencia de vida, por qué hago con mi vida, qué estoy haciendo, se plantea por mucho su propio puesto de trabajo también, cómo va a evolucionar, para qué estoy haciendo esto, ¿no? Si mañana puede cambiar todo. Y esta duda, este existencialismo, también tienen que gestionarlo dentro de las empresas, porque si no se produce esa desconexión de la que hablábamos. Yo creo que el manager, ahí como tú bien dices, es clave. Es el que en el día a día está junto con el equipo y qué está ocurriendo también, ¿no? Que es por eso también está motivado todo el proyecto de Isvida. Lo que estamos viendo es que están creciendo muchísimo las bajas por estrés y ansiedad, muchísimo. Sí. Esto desde 2020 ha crecido un 72%, que me parece una estadística alarmante. De hecho, nosotros dentro de poco vamos a hacer un webinar justo con este eslogan, iba a decir, con este título, tema. Sí, con este tema, porque realmente es un problema para las empresas el absentismo, porque muchas veces el absentismo se ligaba más a empresas con muchos turnos, que tenían mucha rotación del propio personal, con personal muy temporal, etcétera, y era como que el absentismo era de otros sectores, y ahora mismo el absentismo está en las oficinas. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué está pasando, no? Sí. Esa sería la pregunta, ¿no? Pues está pasando que estamos repriorizando cosas y las empresas creo que están mirando hacia otro lado, de alguna forma. ¿Y quién lo sufre? El manager. Sí. Porque al final, hasta que cubres esta posición, ¿no? La sustituyes o no, porque estás esperando que vuelva esta persona o no vuelva, los managers asumen la responsabilidad, porque los managers suelen ser perfiles también de hiperresponsabilidad, son muy autoexigentes y estos no suelen coger la baja, no suelen cogerlo tanto y se aguantan y se queman. Claro. Y ahí ya sí que no tenemos claridad mental ni toma de decisiones. Y ya el único remedio es ya irte a Bali y dejarlo totalmente, todo. Sí, el famoso año sabático, ¿no? Sí. Entonces, lo que tenemos son organizaciones que precisamente disfuncionan porque no están atendiendo eso y quizá están gastando presupuesto, que también lo tienen que gastar, ¿no? En el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede un manager acompañar toda esa incertidumbre en sus equipos, ¿no? Yo creo que el manager, el asset más importante que tiene es la información. Y muchas veces lo pierden de vista. Ellos tienen, porque están un poco más arriba, ¿no? Digamos, en la organización, tienen más contacto con otras áreas, con la toma de decisiones que le vienen vertical, entonces tienen acceso en su día a día a más información sobre la empresa, sobre números, y esto es algo que veo que se les olvida, ¿no? En su día a día a la hora de gestionar, porque es lo que tiene que orientar la seguridad psicológica de su equipo. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Por qué es importante? ¿Qué está pasando? Si tenemos una organización que tiene que estar readaptándose todo el tiempo porque el entorno está así, que es cambiante, etcétera, pues más aún tenemos que estar acompañando esa gestión de cómo procesamos los cambios dentro del equipo y más tengo que comunicar y tengo que, sobre todo esa visión holística que tengo como manager, compartirla, ¿no? Para dar seguridad dentro del equipo. Y yo creo que algo así también es lo que va a ir pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Las empresas se van a ir adaptando, van a ir cambiando y los managers tienen que ser agentes de cambio, como siempre, acompañando desde la seguridad, desde la tranquilidad y desde la comunicación. Al final, desde mi punto de vista, el tema de la inteligencia artificial, por supuesto, va a reemplazar tareas, pero lo importante es que deje espacio para generar impacto. Y las personas que realmente quieran utilizarlo como herramienta para añadir valor al propósito y el resultado de la empresa,
esto va a ser genial, Sí. es casi magia, ¿no? Totalmente. Nunca antes hemos tenido un recurso así. Para mí, yo a veces digo, esto es como cuando se inventó la calculadora, Total. ¿no? Te da Sí. muchísimo más. Sí. Pues quien quiera sumarse un poco a esa ola y no tenga resistencias, etcétera, va a verlo como una oportunidad. Y tu puesto de trabajo no es hacer una tarea. Tu puesto de trabajo es añadir un valor y cubrir una necesidad que tiene la empresa. Entonces lo puedes cubrir mucho mejor con la inteligencia artificial. Yo creo que esa gestión de expectativas y ese acompañamiento es la labor que va a tener que afrontar también el manager. Sí, totalmente. Y es que efectivamente es lo que tú dices, que la inteligencia artificial ha venido como magia y la canalización vía empleados, managers, etcétera, no es nada fácil. Yo creo que también el ser humano tiene ahí un punto, desde mi análisis, no psicológico, porque como digo, simplemente es mi carrera frustrada y consumo textos divulgativos de psicología, pero creo que la adaptación a los cambios efectivamente no está como impregnada en nuestra naturaleza, porque realmente tú ves a lo largo de la historia y creo que han surgido revoluciones así. O sea, Muchas, la imprenta, la máquina de vapor, la calculadora. Sí, o sea, sí. La revolución industrial fue eso, y yo creo que sí, que ahora estamos un poco más avanzados para hacerlo mejor. Claro. Para adaptarnos mejor y para poder gestionarlo, por lo menos en el momento social en el que estamos, algo mejor. Y bueno, yo es que soy muy optimista en general, ¿no? Sí, yo también. No, y hay que aprender de esas experiencias. Lo que pasa es que realmente yo creo que cada experiencia viene a cambiarnos en el sentido de que como realmente todo el mundo está muy centrado en su día a día, muchas veces te olvidas de ver las cosas con más perspectiva, y formaciones, entiendo, como las que daréis en Isvida, toda esta parte de concienciación, etcétera, o llega por un factor externo o internamente no va a florecer ese manantial. Totalmente. De ver las cosas de una forma distinta, ¿sabes? Claro, sí, es muy interesante lo que dices, porque también es un poco lo que pretende Isvida, romper esa rueda. Al final, un poco lo que está ocurriendo es, bueno, estamos bombardeados por marketing por todas partes, ¿no? Han salido a las redes sociales un montón de canales en el que recibimos información de todo tipo y además nos targetean, nos conocen súper bien. Está todo diseñado para que estemos enganchados a las pantallas o, digamos que, estimulados por cierta dopamina. ¿Qué ocurre? Que también a nivel psicológico eso al final es una forma de evasión. Sí. Mientras estoy ahí, estoy a gusto. Claro. Me lo han diseñado para mí, estoy tranquilo, estoy a gusto, no estoy afrontando problemas o retos o esfuerzo que tendría que estar realizando. Sí, no estoy pensando en otra cosa porque realmente ocupa toda mi atención. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy fácil entrar en esa rueda en el día a día. Estamos atrapados por esa evasión y esos picos de dopamina y voy haciendo mi vida. Y voy haciendo mi vida como me dicen que tengo que hacerla. También, ¿no? Como voy recibiendo. Pero algo dentro de mí me dice que no estoy contento del todo. ¿Por qué? Y esto es algo que planteo desde Isvida, que para mí es el punto más interesante, y es que últimamente las generaciones han venido creciendo con la idea de sé tu mejor versión, exígete, ¿no? Exígete hasta el final, ve consiguiendo un montón de cosas y cuando consigues algo, si tienes un pico, ¿no? Un vacío de, ostras, pues si yo me esperaba llenar mi felicidad con esto. Y es porque hemos malentendido la felicidad en ese sentido. Evidentemente la dopamina es importante, conseguir cosas es importante para que podamos sentirnos motivados a realizar acciones, pero lo que nos dice la ciencia sobre la felicidad sostenible es que funcionamos de otra manera, es que tenemos que cuidarnos, es que tenemos que aceptarnos, no tenemos que estar exigiéndonos hasta el infinito todo el tiempo. Y eso creo que es algo que ha afectado mucho a las generaciones actuales y las que vienen, esa autoexigencia. Y de nuevo, el rol de los managers pasa mucho, ¿no? El síndrome del impostor también, que está muy presente. Ahora están habiendo promociones de managers. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hay tantas ofertas laborales, más que nunca, ¿no? Tenemos miedo que se vaya la gente, entre la crisis vocacional, las ofertas laborales, LinkedIn, tal, tenemos miedo que se vaya la gente, pues le promocionamos. Antes de que se vaya, le promocionamos a veces sin acompañar a ese paso que es ser manager, que es gestionar, entre otras cosas, la realidad de varias personas, que no es una tarea fácil, ¿no?
Entonces, estas personas pues suelen caer pues en estados de estrés y, bueno, un poco, Isvida lo que pretende precisamente es actuar en todo esto, acompañar desde lo que la ciencia nos dice que podemos hacer para generar una felicidad más sostenible en las posiciones que son más vulnerables. Qué guay, qué guay. Y Cris, para acabar, porque la verdad que sobre Isvida, podríamos seguir hablando horas y horas, porque realmente a mí es que yo creo que es un tema que realmente me encanta y me motiva. En el concepto de felicidad sostenible, que sin duda sí, hoy me llevo algo es esto, más allá del concepto flow, que voy a intentar practicarlo en mi día a día y con nuestros equipos, sin duda, felicidad sostenible. ¿Qué claves darías tú hoy para la felicidad sostenible a un manager? Como 3 aspectos básicos, 5, 2, lo que pues, tú consideres. Es muy curioso que me lo preguntes porque justo la metodología de Isvida se basa en 7 claves. Ah, mira. Sí, bueno, yo te la resumo un poco, no sé si ahora me saldrán las 7 o no, pero para no que te lleves sí. un mapa un poco de todo. Mira, sobre todo, la que más correlaciona con la felicidad sostenible es las relaciones auténticas. Y suena un poco a cliché, ¿no? Porque se suena por ahí, ¿qué es una relación auténtica? Pues es aquella en la que puedes ser tú mismo, ¿vale? Aquella en la que no te sientes juzgada, en la que puedes ser tú misma y sabes que no pasa nada, es casa, ¿no? Sí. Tener este tipo de relaciones en tu día a día es lo que más correlaciona con la felicidad sostenible en cualquier persona, de cualquier cultura, con independencia de género, con independencia de todo, según la ciencia, a día de hoy, hasta que se descubra algo nuevo, ¿no? Pero vamos, a día de hoy vamos a fiarnos de la ciencia porque me parece totalmente acertado. Claro. Entonces, a nivel de managers, ¿qué es lo que ocurre? Que precisamente pues, a veces tienen que adaptar un rol, lo que hablábamos de la autoexigencia, del síndrome del impostor, precisamente las relaciones auténticas a veces no es lo que más aflora en las empresas. Por suerte está cambiando, la gente cada vez más auténtica, pero sobre todo antiguamente pues tenían que adaptar a roles, etc. Aquí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? De autoconocimiento, de enseñarles a aceptar sus cualidades, a no intentar ser lo que no son y poder relacionarse desde ahí. La segunda, que a mí, y está muy relacionada con esa primera y es mi favorita, es el tema de la autoestima sana, ¿no? Lo mismo, no es tanto la autoexigencia que nos han vendido, sino el hecho de poder ser tú mismo y la relación que tienes contigo. Lo otro, digamos, que es la relación con los demás, aquí es más cómo te hablas a ti mismo, cuánto te exiges o te aceptas. Eso a nivel de managers, pues también vemos que ellos son más susceptibles muchas veces por el tipo de perfil que son y porque se les exige a criticarse por el tema de los errores, ¿no? De no podemos cometer errores, etc. Y las nuevas culturas de empresa fomentan todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se ha visto que para ser resilientes tienes que ser capaz de aprender de los errores y de exponerte al error. Exacto, cuanto antes te equivoques, antes aprendes, ¿no? Antes era tapa el error, ¿no? Un poco quedaba esa cultura. Todo lo contrario, una autoestima sana, tienes que saber que eres humano y que te vas a equivocar y equivócate mucho, ¿no? Luego está el tema del cuidado físico, que aquí entran distintas cosas, ¿no? Pero sabemos que la parte de la alimentación y la parte del movimiento es súper importante para la serotonina, por temas de la microbiota, etc. Aquí me pondría un poco técnica. Y también la calidad del sueño, ¿vale? Cuando descansamos... Fundamental. Claro, ¿qué ocurre? Que la mayoría de managers tienen insomnio por el estrés crónico con el que conviven. Entonces aquí pues empiezan a tomar cosas, ¿no? Para intentar remediar, etcétera, la mente eleva a 1000, pero realmente pues existen, cuando tú te autocuidas y reajustas las otras cosas, el insomnio también se corrige, pero bueno, hay otras fórmulas también que se pueden, que ya serían tips muy concretos, para ajustar también los ritmos circadianos, etcétera. También, por ejemplo, una cosa que es muy importante para equilibrar el sueño y que todavía no se ha corregido en muchos sitios de trabajo es la exposición a la luz solar. El otro día tenía que hacer un análisis de sangre y estaba flipando por el sitio porque no tenían ni una sola ventana y el chico de recepción, digo, ostras, estás aquí 8 horas sin luz solar y esto al final pues afecta mucho tu ritmo circadiano y a tu calidad del sueño y descanso, que es imprescindible para esa. Yo me dedico a la oficina a ir levantando todos los scores y hay gente que le da la luz directa, el reflejo tal, y yo venga a levantar los scores. Pues esto es bueno para ellos. Ellos no lo saben, pero es bueno para ellos. Y
¿Y qué más tenemos? Tenemos el tema del estado de flow, como te comentaba al principio también, que es un tipo de conciencia diferente a la meditación, que sería otro de los factores. ¿Por qué es diferente? Porque mientras la meditación lo que te hace es ejercitar la atención plena en el presente, en el estado de flow es otro tipo de conciencia que te desconecta del paso del tiempo, por así decirlo. Son dos tipos de estado de conciencia, los dos contribuyen a tu felicidad sostenible, pero lo hacen de distinta manera. El estado de flow contribuye a tu motivación y la meditación lo que hace es que dejes de rumiar, por así decirlo. De estos viajes temporales que elevan el cortisol que antes hablábamos, ¿no? Pues en el caso de los managers, pues los mindfulness evidentemente, pero yo creo que todavía falta mucho por hacer con la parte del estado de flow. No se ha llevado tanto a las empresas y es muy fácil de implementar, porque es simplemente entender cuáles son tus fortalezas y hacer el just practicing, que se llama, ¿no? El poder inyectar las tareas en esas fortalezas. Exacto. Y con un medidor tan fácil como de rápido se te ha pasado el día, ¿no? Sí. Con esta tarea y saber ahí cómo podemos poner más estado de flow. Me parece súper interesante que es lo que dices, que al final todo esto lo que lleva es, lejos de muchas veces el concepto de sí, es que quizás atendemos a demasiados conceptos que pueden llevar a generaciones que son más pusilánimes, etcétera, etcétera, es a generar resiliencia. Totalmente. Que es una de las cualidades que hoy menos tenemos, fruto yo creo que del estrés, porque como vivimos tan estresados, cualquier tarea que empezamos, que no nos sale a la primera, no somos capaces de convivir con la frustración, porque claro, llevamos frustración acumulada de forma tonta, porque es como ves que te estás dedicando a cosas que no te tienes que dedicar, porque quizás no te llevan a tu estado de flow, entonces deja de dedicarte a eso, eso te va a llevar a más frustración, y la frustración, al fin de cuentas, lo que te aleja es de la resiliencia. Y todo esto está encaminado al final a hacerte más resiliente y a la productividad en último momento, etcétera, etcétera. Que efectivamente, o sea, creo que por el lado de las personas es fundamental y las personas deben ser el centro, por supuesto, ya solo por un valor humano y derechos humanos per se. Pero es que más allá de esto... Las empresas son las beneficiadas. Es que las empresas son las beneficiadas, o sea, es que encima no es solo filantropía. Claro. Es que realmente es materializable en números. Sí, y ese es el reto, ¿no? Al final, cuando hablamos de estas cosas, es intentar traducir esto a números para que realmente las empresas le pongan el valor que se lo ponen igualmente por la parte más humana, porque ya estamos avanzando mucho en ese sentido en los departamentos de People y Recursos Humanos, pero aún más, ¿no? Es lo que te decía, bueno, ¿por qué nacéis Vida? Porque veo la necesidad de crear un movimiento en el que las empresas, vale, sigan mirando, invertir en IA y en ser competitivas y tal, porque una empresa es una empresa y siempre lo va a ser y es normal, sobrevive por los números, pero tampoco, no, o sea, no dejen de mirar y incluso lo miren con más intención el bienestar de las personas y la resiliencia que pueden ayudar a generar, el impacto positivo natural que somos capaces de generar cada persona. Eso es un asset que pueden explotar si quieren, ¿no? De una forma muy fácil y todavía no lo estamos atendiendo. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Cris. Ha sido un placer esta conversación. Igualmente. Tengo muchas ganas de ir viendo toda la trayectoria y cómo va avanzando Isvida. Seguro, te auguro un grandísimo futuro con todo lo que estamos viviendo. Y nada, dejamos toda la información de Cris en todos los comentarios del podcast y seguro que podéis contactar con ella de muchas formas. Muchas gracias.